Vamos a ponernos ahora el sombrero de una persona que diseña un algoritmo de Machine Learning desde cero. No es común que se diseñe un algoritmo desde cero, eso suele ser objeto de trabajos de investigación o de desarrollos muy especializados, pero sí es bueno, por un lado, saber cómo funciona el proceso, porque nos da una noción mucho más clara de lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo Machine Learning. Y en muchas ocasiones también lo que sucede es que vamos a coger algoritmos que ya existen y quizá los modificamos un poquito para adaptarlos a nuestro problema, ¿no? Entonces, tener el contexto de cómo funciona este proceso es muy importante para saber lo que podemos hacer en esos casos, ¿no? Estamos hablando principalmente de aprendizaje supervisado, es decir, el proceso de entrenamiento de un modelo lo hacemos con ejemplos de entrada y salidas, lo que vemos aquí, aquí a la izquierda, ¿no? Nos dan X la entrada y la salida esperada. Hay un proceso de entrenamiento, de calibración de un modelo, de aprendizaje, aunque a mí no me gusta llamarlo aprendizaje, esto es un proceso de ingeniería, las máquinas no es que aprendan, sino un proceso de calibración del modelo con los datos de entrada y salida, y se genera un modelo que dada ya una entrada genera una salida, ¿no? Hay otro tipo de métodos de calibración de modelos, que es aprendizaje no supervisado. Vamos a ver en el módulo 2 alguno de ellos. En estos tipos de aprendizaje, pues el modelo se calibra solamente viendo los datos de entrada y una vez calibrado el modelo, entrenado, dado una entrada, pues genera una salida. Es más difícil, por supuesto, calibrar modelos de esta manera porque no hay una referencia clara de qué es lo que queremos que el modelo produzca. Igualmente en estos casos, en este tipo de algoritmos también es mucho más difícil medir el rendimiento, tener una noción de error, de las salidas que se producen, porque a veces no son del todo interpretables o adecuadas a nuestro problema, ¿no? Pero en cualquier caso, nos vamos a centrar en un caso de aprendizaje supervisado, ¿no? Y vamos a ponernos el sombrerito de la persona que va a diseñar un algoritmo. ¿Qué es lo que hace una persona cuando diseña un algoritmo de Machine Learning? Como vimos en los vídeos anteriores, al calibrar un modelo, tenemos siempre que escoger una plantilla de modelo, ¿no? Template model. Ahora, desde la perspectiva de la persona que va a crear un algoritmo de Machine Learning, tiene que especificar cómo va a ser esa plantilla, ¿no? Las plantillas, como mencionábamos, cualquier plantilla, cualquier algoritmo, en el fondo siempre hace algún tipo de suposición. Por ejemplo, que si es un algoritmo de clasificación, pues que la frontera es lineal, por ejemplo, o que la frontera tiene, o que se puede construir una frontera a base de porciones de frontera perpendiculares, en las dimensiones que sean, ¿no? Esto es lo que sería un árbol de decisión. O vamos a suponer que podemos generar una frontera combinando varios árboles de decisión y a lo mejor sopesándolos. Esto es lo que es un random forest. O vamos a hacer una frontera haciendo una transformación de los datos de entrada a un espacio de n dimensiones y clasificando linealmente allí, en fin, eso es lo que sería un support vector machine. O una red neuronal que hace distintas suposiciones. Es decir, siempre tenemos que partir de una suposición, ¿no? Si estamos hablando de regresión, acordaos que en la parte en clasificación, esto es la predicción o lo que el i es binario, o es 0, perdón, esto vamos a ponerlo como si fuera un conjunto, o es 0 o es 1, o puede ser multiclase, pero un valor discreto, o es uno o es otro. En el caso de regresión, pues normalmente la predicción puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a clasificar imágenes si son de un tipo o de otro, si tienen tal tipo de objeto u otro. En regresión, pues dado, yo qué sé, las características de una casa, vamos a predecir su precio.
O dado las características de un bichito, vamos a predecir a lo mejor su densidad de escamas o lo que sea, ¿no? Esto es un número que puede tener cualquier valor. Igual, cuando hacemos un algoritmo de regresión, primero tenemos que hacer una suposición. Pues entonces yo creo que vamos a hacer un algoritmo para que capture, en el caso en el cual la relación entre la entrada y las entradas y la salida sea lineal o otro tipo de relación, ¿no? Entonces la primera decisión que tenemos que tomar es qué suponemos, cuál es nuestra suposición de partida, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es formular la predicción basados en nuestra suposición. Por ejemplo, vamos a hacer el caso en el cual, para mantenerlo sencillo, tenemos un dataset de entrada que tiene solamente una característica y queremos hacer una regresión. Una regresión porque me parece más intuitivo mostrar en este caso el ejemplo con una regresión. Entonces supongamos que tenemos una entrada que es solamente una columna y una salida. Como es regresión, esto podría ser, por ejemplo, los metros cuadrados de una casa, y yo quiero predecir el precio de una casa basado en los metros cuadrados, o a lo mejor cuál es la longitud de un bichito y quiero predecir cuál es su densidad de escamas, ¿no? Tenemos un dataset anotado, quiere decir que tenemos las entradas y las salidas que nos gustaría tener para este dataset. Por ejemplo, aquí se ha ido al histórico de casas y se ha visto cuántos han vendido las casas por metro cuadrado, o se han cogido bichos y se han medido la densidad de escamas. A lo mejor la densidad de escamas es muy costoso de medir porque hay que contar mucho, escamita, escamita por escamita, y a lo mejor queremos tener un predictor, pero para hacer nuestro dataset anotado tenemos que coger un conjunto de bichos y contárselas y medir la longitud. Entonces tendremos, por ejemplo, supongamos que estamos en este ejemplo, tenemos una longitud de 5 y una densidad de escamas, una longitud de 7, una densidad de escamas, una longitud de lo que sea y una densidad de escamas. Esto es nuestro dataset anotado, ¿no? Entonces vamos a hacer una suposición sencilla. Vamos a suponer que hay una relación lineal entre la entrada y la salida, ¿no? Si hay una relación lineal entre la entrada y la salida, la manera de formular esta relación lineal, en el fondo, es decir, bueno, yo tengo la entrada, si tengo una relación lineal con la salida, quiere decir que hay un parámetro que la multiplica y hay un parámetro que le suma algo, ¿sí? Esta es la forma en la cual yo materializo la relación que hay entre la entrada y la salida de mi modelo. Esto es la materialización de la plantilla de mi modelo. Supongamos que yo dijera que a lo mejor, quiero decir, la suposición de base es que hay una relación cuadrática. Entonces yo diría que cuadrática, quiere decir que depende del cuadrado de la entrada, pues normalmente yo estaría haciendo algo de este estilo, ¿no? ¿Sí? Es una relación cuadrática más la lineal, ¿no? Yo lo podría definir así. Si lo podría haber definido directamente así, nada más, ¿no? Pero bueno, podemos definir así una relación cuadrática más lineal. ¿Listo? Entonces fijaos que esto depende de estos parámetros o de estos parámetros, ¿no? Y yo, dado un dataset concreto, tengo que definir cuáles son estos parámetros. Bueno, estos parámetros se fijan de modo que la predicción, es decir, en un momento dado, yo esto lo voy a sustituir por 5, por ejemplo aquí, con este dato. Si por ejemplo este Z1, supongamos que esto es 2, vamos a ver, no, vamos a hacerlo así, supongamos que Z1 es 0,5 y Z0 es 0,4. Sí, hagámoslo así. Entonces, ¿cuál sería la predicción con este modelo? Fijaos que estamos suponiendo que ya tenemos estos valores. Estos valores se obtienen después del entrenamiento, ¿no? Estamos suponiendo que tenemos estos valores. ¿Cuál sería la predicción de mi modelo con estos parámetros obtenidos después del entrenamiento para esta entrada? Bueno, pues sería 0,5 por la entrada 5 más el otro parámetro 0,4. Esto sería la predicción. ¿Cuánto sería la predicción?
Esto es 2,5 más 0,4. Mi predicción sería 2,9. ¿Sí? ¿Qué tal acertada es mi predicción respecto a esto? Bueno, establezcamos una medida de error. Y puede haber muchas medidas de error. Vamos a establecer una medida de error que es el error cuadrático medio. Es decir, dado cualquier x, vamos a llamarle a la predicción, vamos a llamarle y sombrerito. Porque y sombrerito va a ser 2,9 en este caso, e y, que es el que de verdad nos gustaría, va a ser 2,1, que es este de acá. ¿Cuál sería el error cuadrático? Bueno, el error cuadrático básicamente es de mi ejemplo la diferencia al cuadrado. Al cuadrado porque si es por encima y por debajo, pues siempre me cuentan positivo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el error cuadrático medio? El error cuadrático, 0,8 al cuadrado, ¿no? Este sería mi error en esta predicción. Vale, pues entonces yo voy a coger, este es mi dato 0, este es mi dato 1, este es mi dato 2. Voy a coger el error cuadrático de todos y le voy a hallar la media. Y este es mi medida de error. Fijaos que esto yo lo puedo sustituir por mi plantilla de modelo. Esto sería Z1 por XY más Z0. Y este es mi error cuadrático medio, que es una decisión que yo tomo de cómo yo mido el error de mi modelo. Yo podría haber tomado muchas decisiones y en problemas de clasificación lo voy a hacer de una manera y hay muchas maneras de hacerlo y en problemas de regresión, pues bueno, esto es una manera muy muy común de hacerlo, ¿no? Y entonces, una vez que yo tengo una medida de error, fijaos que esto es una medida de error, este error depende de mis parámetros. Es decir, con distintos, vamos a borrar acá, distintos parámetros me van a dar distintas medidas de error. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí tuviera, si mis parámetros fueran así, esto sería así, y esto sería así, y mi error sería mucho menor, ¿no? 0,5 de error y 0,25. ¿Vale? Entonces mi error en general depende de los parámetros. ¿Cómo me gustaría a mí elegir mis parámetros? A mí me gustaría elegir mis parámetros de manera que minimizaran mi error. Y esto en el fondo es un problema de optimización matemática. Yo quiero escoger los parámetros que me minimizan el error. Y esto es un proceso de optimización. Y esto es lo que es el entrenamiento. Esto es lo que es calibrar un modelo. Yo defino una plantilla de modelo que tiene unos parámetros que representan mi intuición. Hay una relación lineal o cuadrática o lo que sea. Esa es mi intuición, lo que yo quiero formalizar. Y me depende de unos parámetros. Y una vez que lo tengo formalizado, establezco una medida de error y hago una optimización para obtener los parámetros que me minimizan esa medida de error. Y esto en general es cómo funciona, como uno diseña un algoritmo de Machine Learning. Ahora, en el siguiente vídeo en el notebook, vamos a ver un ejemplo concreto de esto. De hecho, vamos a ver este ejemplo, que esto es lo que, en el fondo, esto es la regresión lineal, lo que hemos hecho. Y lo vamos a ver en la práctica, en el notebook, lo vamos a hacer a mano, que es lo que está encapsulado dentro de las librerías de scikit-learn, etc.